sí rotundamente, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Y vamos a hablar de situación socioeconómica. ¿Qué tema, no? Algo que tenemos todo el tiempo en la cabeza, la economía, no llegamos a fin de mes, ¿qué hacemos? La canasta básica, el dólar, bueno, flor de tarea, ¿no? La que deben tener los economistas y los profesionales del CREVA al analizar la realidad, sobre todo de qué manera impacta toda la situación que vivimos a nivel nacional, sin dudas, en el plano local y regional. Así que bueno, voy a presentar a Jerónimo Echeverri, él es economista del CREVA, gracias por estar acá. El CREVA que tantos años tiene y es precisamente un organismo que tiene mucho renombre a nivel nacional, incluso porque siempre todos los que somos periodistas desde hace mucho tiempo hemos consultado algunos de los informes que habitualmente, antes salía la revistita, yo recuerdo hace muchos años se imprimía una revista, cuando yo arranqué en mis comienzos hace, puedo decir 20 años, me llegaba la revistita del CREVA y después, bueno, con esto del correo electrónico, las redes, es como que empezamos a recibirlo online, ¿no? Seguro, así fue. Buenas noches, ¿cómo te va? Gracias. Gracias por la invitación. Sí, antes se enviaban las revistas físicas, digamos, yo de hecho las recibía cuando era estudiante en su momento y obviamente las leía, muy interesante la información que contenían. Ahora hay un poco un cambio de formato desde el punto de vista más de digital. Que ya es digital y aparte también que apuntamos un poco más al impacto gráfico, visual, un poco de redes, que antes obviamente no estaba tan presente. Así que bueno, ahora sí tenemos mucha presencia en redes sociales, @creva, somos en casi todas las redes sociales. Y tenemos difusión por ahí más que en plano físico, digamos. Bueno, acá estamos en vivo y en directo a través del canal de YouTube y les aviso que también vamos a transmitir a través de Instagram para que la gente que nos sigue por Instagram también tenga la posibilidad de conocer nuestra realidad de Bahía, de Punta Alta, de la región. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasó en marzo? Bastante complicado este 2023, ¿no? Sí, la inflación en marzo en Bahía Blanca nos dio un 8,1%, un dato que la verdad que no se esperaba. Sorprendió, no se esperaba. Sí, a ver, nosotros semana a semana hacemos relevamientos en lo que sobre todo tiene que ver con capítulo de alimentos y bebidas, que es una gran parte de lo que es la canasta. Y veníamos viendo una inflación acelerada, ¿sí? Alrededor del 7% y terminó en torno al 9%, lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. Y eso nos da un indicio de que venía un mes complicado, ¿no? Se juntaron varias cosas, obviamente reacomodamiento de tarifas, lo que tiene que ver obviamente con cuestiones estacionales como la vuelta a las clases, lo que tiene que ver con los colegios, los útiles y demás, cuestiones que tienen que ver con indumentaria y también el cambio de temporada. Bueno, había elementos que nos daban indicios de que iba a ser un mes con inflación alta. Lo que bueno, termina dando que el primer trimestre en Bahía Blanca la inflación estuvo en torno al 22%. Y lo cual es altísimo. Un dato, sí, la verdad que alarmante. Nos complica como economía, como país, a los consumidores que tratamos de, obviamente, tomar las mejores decisiones con los recursos que tenemos, que haya un nivel de inflación como este, digamos, no es neutral. Es una complicación, la verdad. Vamos a ver, tenemos plaquitas para compartir de cada uno de los temas que estamos abordando. Bueno, allí vemos lo que decíamos, la variación mensual 8,1%, el acumulado anual 22,2%, y el interanual, que también, bueno, es un número muy alto, casi el 100, podemos decir, estamos cerquita, 98,2%. Sí, y bueno, ahí se ve un poco lo que comentaba de educación, por ejemplo, que fue el capítulo que más aumentó, en torno al 17%. También lo de indumentaria, que también hice mención, y bueno, y alimentos bien arriba, en torno al 9%. Ahora, sí. Digo, hay más allá de que el panorama es real, que la inflación existe, pero también hay especulación, si se quiere, ¿no? Porque muchas veces vemos que cuando vamos al almacén, al supermercado, como que los precios están más remarcados que lo que da el índice de inflación. Sí, a ver, el otro día conversaba con un colega tuyo sobre este tema, que también me hizo el mismo comentario, y sobre algunos bienes y servicios particulares hay lo que se llama un reacomodamiento de precios relativos. ¿Qué quiere decir? El año pasado, por ejemplo,
lo que es la carne, todo el mundo se dio cuenta que en un punto la carne dejó de seguir a lo que fue el resto de los bienes de la economía en términos de los precios. Y la carne cerró, vamos a hacer número redondo, 50% de aumento el año pasado, y la inflación general, ¿cuánto fue? Del 86%. Entonces, ¿qué pasó? Ese gap, esa diferencia, este año rápidamente empezó a comprimirse. ¿Sí? Si nosotros vemos los datos, lo que es la carne vacuna este año va aumentando bien por encima de lo que es el índice de precio al consumidor. Entonces, ¿qué sucede? Hay algunos precios que en cierto momento del tiempo se van quedando rezagados respecto del general, digamos, ¿no? Y hay momentos en los que esa diferencia se empieza a comprimir, y es lo que uno por ahí ve en cierto punto cuando dice, bueno, es justamente especulación, aumentos desmedidos. Sí, se aumenta por las dudas también muchas veces. Claro, ese es el comentario. Pero si uno mira la película un poco más de mediano plazo, entiende que hay algunos movimientos lógicos, ¿no? Hay otras cosas que sí que no tienen tanta explicación. Sí, pero yo digo, es trabajadores contra trabajadores, porque el comerciante no deja de ser un laburante y el consumidor, o al menos la persona que va todos los días a hacer las compras para comer, si se quiere, en el rubro alimentos, que por ahí es lo que más me alarma, me sorprende. También es persona de clase media, de clase baja, un laburante, o gente hasta incluso que está sin laburo, y digo, es trabajadores contra trabajadores. Da la sensación como que siempre salimos perdiendo todos. Es que es así, es como vos decís. Acá, digamos, si bien hay formas de cubrirse contra la inflación y hay agentes económicos que tienen más herramientas que otros para hacerlo, la realidad es que la inflación es el enemigo número uno de todos los argentinos, no de un sector o de otro. Obviamente que le pega más al jubilado que vive de un ingreso fijo, aquel que hace una changa, y obviamente en términos digamos, de ajustar sus ingresos va a tener muchas más complicaciones que el que tiene un contrato digamos, legal de trabajo que lo ampara, que le dice, bueno, vos cada tantos meses vas a tener una cláusula que si la inflación es de X% te vamos a aumentar el sueldo. Digo, obviamente que hay perdedores más, digamos, más con mayor intensidad que otros, ¿no? Pero en general esto es un problema grande para la economía en su conjunto, ¿no? Sí, hablemos de canasta básica, ya que hablaste un tema neurálgico, el tema jubilados. ¿Un jubilado cuánto gana? La mínima que es 50 y pico mil de pesos, un jubilado, ¿es lo que está ganando? Sí, el tema es, bueno, en la cuestión de la canasta y lo que tiene que ver con la pobreza, la indigencia, estaba repasando los datos y pensando un poco también que la pobreza en lo que tiene que ver con aquellas personas que tienen más de 60 años es bastante baja en Argentina, ¿sí? El problema lo tenemos ¿en dónde? En la base de la pirámide, en los chicos. Ahí tenemos el problema. ¿Por qué? Porque, a ver, el jubilado en general tiene una ayuda de algún familiar que le puede dar un sustento adicional a lo que es el haber que vos mencionaste. Sí. El tema es los niños, ¿sí? El problema lo tenemos ahí, ¿sí? Los chicos de hasta 17 años la pobreza supera el 50%. Y ese es un dato... Sí, que es alarmante. Que la verdad es que, o sea, más allá de que hoy por hoy es un problema pensando a futuro también. Sí. Y bueno, con lo que tiene que ver con la canasta... Ahí vamos a ver otra vez la plaquita. Sí, vemos, porque... a ver, estuvimos con una tasa de variación del 7,8 en lo que es alimentaria y 7,3 en la canasta y estamos, total. cuando hablamos de canasta básica, estamos hablando para una familia tipo, sí, mamá, papá y 2 hijos. Exacto. Solamente. Uno debería, si vos estás en casa y estás diciendo, bueno, pero yo gano menos que esto, ok, tenés que pensar primero que encajes en esa estructura familiar, si no, tenés que buscarla, digamos, la tuya, como para tener el número correcto para hacer la comparación. Y también tenés que pensar, por ejemplo, si hay otro ingreso en el hogar, ¿no? Porque si trabaja mamá y papá, justamente ese dato ya empieza a relativizarse un poco. De todas formas, digo, perdón que te interrumpa, vemos datos que ya son alarmantes en este sentido, de que con 3 meses ya estamos en un 25% de variación de la canasta básica. Y esto, vamos a decirle a la gente que es de marzo, se necesitaron más de 200.000 pesos para no ser pobre durante el mes de marzo. Exactamente. Estamos hablando de una canasta básica de 203.402 pesos. Recién hablábamos que un jubilado, que por lo general el jubilado vive solo la gran mayoría de las veces, gana alrededor de 50, vamos a hacer vamos a inflarla un poquito, 60.000 pesos, vamos a decir que gana. Sí, el jubilado tiene otro umbral que no es
tan similar a ese que vemos en pantalla, porque obviamente tiene otros consumos. No, seguro. Pero sí, a ver, lo que estamos creo todos de acuerdo en este momento es que la situación de ingresos a nivel general es complicada y llegar a fin de mes es, en este momento, para gran parte de la población, una odisea. O sea, es muy complicada. Para una familia tipo, para no ser pobre, tiene que ganar más de 200.000 pesos. Efectivamente, sí. ¿Y los indigentes? Cuando hablamos de indigencia... Bueno, ahí está la canasta básica alimentaria, ¿no? Es la básica. Exactamente. Bien. Esa es la que marca la línea de indigencia. Si estamos por debajo de ese valor, de 93.000 pesos, redondeemos, ¿qué quiere decir? Que no podemos cubrir los consumos calóricos mínimos que necesita un ser humano para subsistir. No hablamos ni de darse ningún lujo, ni de que estamos comiendo bien. Eso también es un dato que hay que remarcarlo. ¿Y esa canasta básica qué incluye? Por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos o qué es lo que se incluye como canasta? Hay una lista de, por ejemplo, no sé, no recuerdo los datos específicos, pero son 7 kilos de pan por mes, 2 kilos de arroz por mes, una cantidad de carne, que ya te digo, es una lista de más de 50 productos. Solamente hablamos de alimentación. Sí, exactamente. Solo hablamos de alimentación. Para comer. Sí. Sin tener en cuenta, por ejemplo, para asearnos, sin tener en cuenta la medicación si nos enfermamos. Efectivamente. No hay, en la canasta básica alimentaria justamente solo hay alimentos. Después la canasta básica total... Transporte no. Nada de eso. En la canasta básica total sí está ya incluidos ese tipo de bienes y servicios. Pero está bueno aclararlo porque no todo el mundo lo sabe. Nosotros porque estamos acostumbrados a leer este tipo de índices. Seguro. O de datos. Pero bueno, la gente común que lo está viendo quizás puede decir, bueno, me incluye todo. No señora. Seguro. No, señor. Lamentablemente no. Y esto en un contexto, a ver, la economía en los primeros 2 meses del año, en Bahía Blanca, nosotros hacemos un relevamiento que se llama Informe Económico Regional. Sí. Y consultamos a los empresarios de la ciudad, de distintos rubros, cómo le está yendo con su negocio. Comercio e industria. Comercio, industria y servicios son los 3 grandes sectores que digamos, preguntamos. Y en el último relevamiento coinciden en que están peor que en el bimestre anterior y solamente servicios manifiesta que están mejor que en el bimestre, el mismo bimestre que el año pasado. Yo lo que he visto, una recesión muy grande en el tema comercial. He recorrido tanto en Punta Alta como en Bahía Blanca distintos comercios, hablando cuando uno va como cliente común y todo el mundo repite lo mismo, nos miramos las caras, nos dicen los empleados. Empleados que tienen miedo, obviamente, a perder su fuente de trabajo porque no hay movimiento. Ir a un comercio donde siempre 11 de la mañana, 11:30, 10 y pico de la mañana era el horario pico, donde se llenaba de gente, y son las 12 del mediodía, están a punto de cerrar y capaz que entró una persona o ninguna. Sí, a ver, esto es una cuestión que está vinculada con lo que hablábamos, ¿no? El panorama en términos de ingresos es bastante desalentador. Hay que hacer una disquisición entre consumo, el empleo registrado y asalariado y el resto, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo tener un empleo en relación de dependencia, ser responsable de monotributo, ser autónomo, digamos. Hay de realidades diferentes. Y ni hablemos de aquel que no está, digamos, en la economía formal, ¿no? Aquel que trabaja en negro, como vulgarmente se dice. Que son muchas personas. ¿Hay porcentajes, hay índices de eso? Sí, nosotros tenemos un indicador de informalidad. En Bahía es de aproximadamente el 25%. El dato es del tercer trimestre del año pasado. ¿Se ha incrementado con respecto a otros relevamientos o se mantiene? Se mantiene en torno al 25-30%. Digamos, no es algo positivo lo que te estoy diciendo, pero bueno, por lo menos no vemos que escale la informalidad por encima de ciertos niveles que podrían ser más preocupantes. Pero digamos que la situación no es muy alentadora en el sentido de la calidad del empleo. ¿Sí? Y ese tipo de empleados son los que más pierden con este contexto inflacionario. En Bahía Blanca no tenemos datos certeros de cómo le fue al salario no registrado, por una cuestión de que la encuesta que utiliza el INDEC para Bahía tiene una muestra muy chiquita, pero sí a nivel nacional hay datos, y el año pasado lo que es la remuneración real de esos empleados cayó un 15%. ¿Sí? Y en Bahía Blanca es muy probable que haya pasado algo similar. Entonces, claro, esto también te explica los niveles de pobreza que tenemos, el problema que vos decís de que a veces se miran las caras en el comercio. Sí, la falta de consumo. Exactamente. Y también otro dato importante es la incertidumbre y la volatilidad que atravesamos, ¿no? Hace ya un tiempo.
que frena todo tipo de decisiones de consumo, de inversión, y también lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Vos hablabas recién de los autónomos. Es un sector que por lo general, no sé si este año puntualmente ha sucedido lo que se daba antes, que cuando hay crisis es como un sector que va creciendo. Cada vez hay más personas autónomas que empiezan con sus emprendimientos o microemprendimientos monotributistas, concretamente. Sí. ¿Cuál es la realidad acá? A ver, justo hicimos un trabajo en relación a esto, pero a nivel nacional es donde tenemos datos concretos, porque tenemos, digamos, lo que reporta FIP, ¿sí? Acá en Bahía Blanca no lo tenemos, solo tenemos las estadísticas de asalariados registrados. En términos generales, en los últimos 10 años, ¿sí? De 10 años a esta parte, el empleo registrado formal, por decirlo de alguna forma, ha crecido en Argentina. Aproximadamente 2 millones de personas se incorporaron al mercado laboral. Pero hay que tener en cuenta algunas cositas en el medio. Primero, que los que lideraron ese aumento fueron los monotributistas, tanto sociales como tradicionales, y los empleados públicos. Entonces, eso es un dato que le pone un paréntesis a lo que yo te acabo de comentar, que si bien el empleo registrado creció, no es el empleo que uno querría, no es el empleo o el óptimo para una dependencia. economía que está creciendo fuerte. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, podemos decir que los asalariados han crecido, pero a una tasa muy baja, ¿sí? Un 3,4%. Entonces, si uno esa es la piensa, tasa de desocupación. No, los asalariados. Los asalariados. Bien, registrados. Digamos, se estuvo creando empleo privado en la economía a nivel general, pero en una tasa muy baja, ¿sí? O sea, para que la gente entienda, Sí. lo vamos a englobar como en el sector de los emprendedores, monotributistas sociales, ¿no? ¿Serían? Sí, el empleo monotributista y lo que tiene que ver con el empleo público aumentó mucho en los últimos 10 años. Sí. ¿Sí? De esos 2 millones que yo te decía, son aproximadamente el 85%. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos hoy por hoy como economía. No creamos empleo privado porque obviamente hay un freno en la actividad, ¿sí? En los últimos 10 años vos pensás que tenemos el mismo producto, o sea, la economía produce lo mismo hoy que que en 2011. Pero tenemos en el medio crecimiento poblacional, o sea, somos cada vez más. Cada vez más personas, cada exacto. año crece la Argentina como aproximadamente en lo que el total de pobladores de Bahía Blanca, por ejemplo. Y hablando de la tasa de desocupación, ¿qué tasa tenemos? Y Bahía está en un 6,5, este último relevamiento del INDEC, que es del cuarto trimestre del año pasado. Son aproximadamente 9.000 bahienses que están atravesando esa situación. Si uno lo compara con el mismo periodo del 2021, hubo un descenso de la desocupación, ¿sí? De casi 2 puntos, o sea, bastante. Pero cuando miramos un poco más también en detalle los datos, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo menos gente buscando trabajo, ¿sí? Menos oferta de trabajo, por la razón que fuere, se cansaron de buscar, se fueron a estudiar, se fueron a hacer otra cosa. Y hubo más demanda de trabajo también en comparación en esos dos periodos. Entonces, eso comprime la tasa de desocupación, que fue lo que pasó el último trimestre. Eso por ahí con respecto a la desocupación. Sí. Y después, por ejemplo, hace muy poquitos días se conocieron los índices de pobreza y de indigencia a nivel nacional. Sí. ¿Qué realidad tenemos nosotros acá? ¿Estamos lejos, cerca de eso? En Bahía estamos bastante mejor, o sea, lo que no quiere decir que estemos bien. Son 90.000 los bahienses aproximadamente que están en situación de pobreza, que si lo medimos en términos porcentuales son 10% menos de lo que es a nivel nacional. La pobreza a nivel nacional está en torno al 39, acá en Bahía está en 28, por hacer números redondos. Pero bueno, a ver, esto no quiere decir que estamos en una buena situación, quiere decir que comparado con el total nacional nos ubicamos en un poquito mejor en ese sentido. Sí, y otra cosa, traducido esto, nosotros hablamos de porcentajes, no y de números, pero estamos hablando de personas. No, eso es siempre lo hay que recalcarlo. O sea, entonces, no hay que perder de vista eso. Esto es lo que duele, ¿no? Sí, claramente. La realidad que duele, y si comparamos seguramente con cifras del año anterior, se ha incrementado
seguramente, ¿o no? Sí, a ver, el peor momento lo vivimos en la pandemia. En la pandemia, sí, después pero digo, eso fue un evento extraordinario. Sí, y después, bueno, hemos ido repuntando de a poco, pero ahora estamos encaminando de nuevo a datos que preocupan, que duelen, y como vos decís, que son personas de carne y hueso, y uno ve el numerito y sigue con lo suyo, y la realidad es que es una vida, una familia, como la señora que pasaba acá, que está buscando ayuda, entonces es un problema que seguro, complica, ¿no? Que complica y mucho. Y si hablamos, te hago un picadito así, bueno, sabemos que el tiempo, viste, una hora no alcanza. Claramente. Sirve para varios programas, pero bueno, queremos abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y uno de los temas críticos en nuestro país es el tema de los alquileres. El sector inmobiliario, que parece que, bueno, al menos en la región, todo lo que es Punta Alta, Bahía Blanca, no sé, en otros lugares, como que parece como que no termina de despegar, como que está en una meseta, si se quiere. ¿Y qué papel jugó o juega la ley de alquileres, la nueva ley de alquileres en este sentido, para que esas personas que tienen que alquilar? ¿Fue mejor, fue peor, resultó, no resultó? Bueno, el año pasado hicimos un estudio respecto a eso, a ese tema, y a ver, algunos lineamientos de esta temática son que, por ejemplo, los precios de los alquileres en Bahía Blanca, desde que se sancionó la ley hasta noviembre del año pasado, que es cuando hicimos el estudio, crecieron un 300%, lo cual excede bastante lo que varió el índice de contrato de locación del Banco Central, que es el índice que se debería tomar para ajustar los contratos de trabajo. Se actualizan de alquiler. Se actualizan anualmente. Los contratos de alquiler bajo la nueva legislación se deben actualizar, sí, cada 12 meses. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos en general? Es que el mes en el que toca la actualización, uno como, digamos, inquilino ve el número y ya se agarra la cabeza, es una complicación adicional a los datos que ya veíamos que tiene que ver con la canasta para comprar alimentos, digo, con todos los gastos que tenemos. Y el tema es que a partir de ese momento y hasta el mes número 12 del año siguiente, en términos reales ese alquiler va cayendo sucesivamente. ¿Por qué? Porque los precios no paran de subir, claro, como veníamos hablando. Entonces, si bien en un principio el ajuste es complicado para el bolsillo, después el problema pasa del otro lado de la ecuación, que es de aquel que está alquilando su vivienda. Entonces, es un problema tanto para el inquilino como para aquel que tiene un inmueble y lo quiere poner a trabajar, digamos, en ese sentido. Y lo que veo en las redes sociales, mucha gente pidiendo que necesita urgente alquilar y que no hay casas, que no encuentran departamentos. Bueno, y ese es hay otro mucha dato, demanda y poca oferta. Es otro dato que también tenemos, es que antes de la ley había aproximadamente unas 400 viviendas puestas en alquiler en Bahía Blanca, y el último dato que habíamos recopilado era de 150, o sea, menos de la mitad. ¿Y eso por qué? Bueno, justamente por lo que te requisitos. comentaba previamente, ¿no? Pero más allá de esto, también tiene que ver con los requisitos que exige la ley, ¿no? Para los propietarios, muchos propietarios dicen, yo prefiero no ponerla en alquiler la propiedad. Algunos lo hacen de forma registrada y otros no. En ese sentido, están los dos casos y, a ver, depende también la realidad de cada individuo y de cada propietario, pero en general es una cuestión que te responde a incentivos. En este sentido no es nada nuevo. O sea, cuando en términos reales lo que es el alquiler para lo que vale la propiedad se va mejorando mes a mes, el propietario hasta decide vender la propiedad o dejar de alquilarla y no ponerla. Y también se ven muchas propiedades a la venta, pero bueno, como que se vende muy poco. Sí, a ver, eso también sucede, ¿no? Obviamente estamos en una época en que, a ver, sí hay gente que tiene respalda como para comprar inmuebles, pero el mercado está en una situación... Preferible tener la plata en el banco, ¿no? Generando intereses, sino... estamos hablando de que estas cuestiones, y sumado a lo que también está por venir, que es un año de elecciones y demás, es la incertidumbre, digamos, como frena todo este tipo de, como te decía, decisiones de consumo, de inversión. Si alguien no estaba muy seguro, bueno, frena un poco la bocha, espera. Sí, y esto que decías vos del tema de los alquileres, una casa que vos la alquilabas el año pasado, ponele, por 40.000 pesos, con el índice de actualización al año siguiente para
para el alquiler, terminás pagando, no sé, 86.000, 83.000 pesos, una cosa así, y vos decís, wow, estaba pagando el mes anterior, pagaba 40 y este y mes ahora 83, voló por el 80 y aire. pico. Bueno, Sí. es como mucho, ¿no? Sumado a todos los aumentos que venimos diciendo, y se complica para todos. ¿Y cómo ves esta medida? O sea, no tiene nada que ver con nuestra región, pero digo, vos como economista, en Capital Federal ahora los créditos estos que van a dar para poder alquilar, es una locura. O sea, tener que sacar un préstamo para poder alquilar. Sí, a ver, en realidad lo que debería suceder es que, digamos, que tendría que haber un mercado de créditos en Argentina para poder comprarte tu propia casa, Claro, como pasa en cualquier hoy no lugar lo del hay. mundo. No. Tendría que haber un crédito a 30 años en el cual vos puedas ser dueño de tu hogar e ir pagándolo por el tiempo que dure el contrato, con, digamos, condiciones de acceso que no sean prohibitivas. Claro. Eso es lo que debería suceder. La realidad es que es imposible pensar hoy por hoy que eso pueda suceder en nuestro país, porque obviamente, digamos, con la inflación que hay, no se puede proyectar mucho a futuro. Imagínate a 30 años para, por ejemplo, un banco que te va a prestar el dinero, no puede hacer ninguna cuenta. Basta con ver lo que pasó con los créditos UBA. Sí, obviamente. Y las familias que perdieron todo, muchas de ellas. Sí, ese es un ejemplo también, pero digo, volviendo a lo que vos me preguntabas, si es una locura que alguien esté pensando en sacar un crédito para alquilar su casa o su Yo departamento. cuando no lo podía creer cuando leí esa noticia, o sea, un préstamo, una cosa es para comprarte una casa o para construir, Sí, o para invertir en algo. Claro, Para comprarte generar, un vehículo, claro. no sé, un capital, pero para alquilar, algo que ni siquiera es tuyo. Sí, es síntoma de cómo estamos. De que ¿no? estamos La muy mal. crisis. Vamos a ver las otras plaquitas que teníamos preparadas, a ver si podemos hacer alguna lectura al respecto. Bueno, allí, acá estamos con la lo que placa del decíamos salario del real, ¿no? salario. A ver, en este momento esto tiene que ver con el empleo formal en Bahía Blanca, ¿no? En este momento, en marzo, respecto del mismo mes del año pasado, estamos con un salario real que está más o menos en el mismo nivel. Fíjense, hay una caída de 0,5%, virtualmente lo mismo. Sí. El tema, bueno, el año pasado tuvimos una recomposición del salario real en Bahía Blanca en torno del 3%, pero este es un índice que, digamos, como dice ahí en el título abajo, mayo de 2018 es el punto, digamos, en el cual el índice toma el valor 100, y en este momento estamos 93, es decir que estamos 7% debajo de lo que ganábamos en ese momento, Claro. en mayo de 2018. Con lo cual, bueno, si bien se ha recuperado un poco el poder de compra local, todavía estamos lejos digamos, del mejor óptimo. momento del indicador, Claro. por lo menos desde que nosotros empezamos a relevar. Son 19 convenios colectivos de Bahía Claro. Blanca y de Nación que relevamos y, bueno, confeccionamos este índice, el cual nos indica un poco cómo viene el poder de compra del empleo registrado, ¿no? De los formales, que de nuevo te comento que los informales acá no están incorporados y obviamente tienen una realidad muchísimo más complicada. Sí. Sí, porque ¿cómo lo medís también? ¿No? Sí, a ver, esto se mide a través de lo que se llama encuesta permanente de hogares, que confecciona el INDEC. El problema es que en Bahía Blanca la muestra de aquellos, digamos, hogares a los que efectivamente van y hacen la encuesta y le preguntan cuánto ganas a la persona, primero que es muy chiquita, como para hacer extrapolaciones y decir, bueno, si a este grupo le pasa esto, a Bahía Blanca le pasa esto otro. Y el otro problema que tiene es que una gran proporción de las personas se rehúsa a responder cuánto gana. Obviamente Claro, no lo dicen por miedo, por temor, piensan que no sé, Que le que van a les van a sacar venir a o a sacar cobrar algo. algún impuesto. La realidad es que eso no va a pasar, pero bueno, ¿cómo se lo haces entender a aquella persona que en el momento recibe un encuestador del INDEC y piensa, qué sé yo, cualquier cosa? Entonces nada, el problema que tenemos con esa encuesta es este que te comentaba. Exactamente esto. Bueno, vamos a la realidad nacional, a ver si tenemos algo más, alguna plaquita como para hacer algún tipo de evaluación. Bueno, y ahí vemos... a ver, a nivel nacional hay algo que por ahí a mí me quita un poco el sueño en este momento, y es que con excepción de algunos años el resultado primario, ¿qué quiere decir? Los ingresos menos los egresos de lo que es el Estado han arrojado resultados negativos sistemáticamente. En 3 de cada 4 años tuvimos déficit fiscal en Argentina en los últimos 25.
Y eso explica varias cosas, ¿no? En este momento que estamos viviendo. Por ejemplo, que no tengamos una moneda fuerte y que tengamos que ahorrar en otra moneda, que tengamos inflación elevada o que nos endeudemos. Estas son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Es una cuestión que por ahí es más difícil de relacionarlo, pero digamos, el Estado se endeuda porque necesita dinero para hacer frente a algún pago que no puede generar con sus recursos genuinos. Entonces, este es un problema que me parece que, más allá de las cuestiones políticas, dolarizar la economía es algo que atraviesa a muchas fuerzas políticas en este sentido. Sí. Dolarizar la economía no te arregla este problema. No te lo arregla. ¿Por qué? Por una sola razón, porque tus cuentas públicas siguen siendo las mismas. Vos las podés poner en dólares, las podés poner en pesos, las podés poner en yuanes, pero la cuenta a fin de mes va a seguir estando, va a seguir siendo la misma. Es decir, los subsidios a las tarifas van a estar igual, en dólares o en pesos van a estar igual. Van a estar igual los salarios que vas a pagar, van a estar igual la jubilación y las pensiones que vas a pagar, van a estar igual los caminos que vas a hacer, la infraestructura que vas a construir. Digamos, la moneda es, a ver, no digo que sea neutral, ¿no? Sí. Pero digo que no es una condición suficiente para que la economía levante, ¿sí? Ecuador es un ejemplo, sí. Por ejemplo. Yo te hacía esta consulta porque, bueno, ahora que estamos en plena campaña preelectoral, podemos decir, hay algunos candidatos que ya proponen, uno de los casos es Milei, no vamos a hablar de política, pero sí la realidad, lo que la gente escucha, que se propone dolarizar la economía. Entonces, por eso, bueno, a ver, un profesional, ¿qué opina respecto a eso? Bueno, ya lo dijiste que no es la solución. La verdad es que no soluciona nada aislado, ¿no? Si uno dice, bueno, voy a generar un programa con determinadas condiciones, voy a alentar a que digamos, crezca la inversión, tratar de controlar la tasa de inflación, dar ciertas condiciones de previsibilidad de la economía, que el Banco Central va a ser autónomo, que no va a responder a las necesidades de financiamiento del Tesoro, digamos, de un día para el otro, que se vaya a una política de tasas de interés que sea, digamos, lógica a lo largo del tiempo, es decir, que no pierda sistemáticamente contra la inflación y demás, puede llegar a funcionar. La verdad es que si hacemos lo que, digamos, a mi juicio deberíamos hacer, la dolarización pasa a un segundo plano y no es necesaria ni directamente. Bien. Como solución mágica, no. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, no, a ver, en este sentido, lo que comenté, lo que estaba en la plaquita, es importante. ¿Sí? El tamaño del déficit fiscal que tiene hoy Argentina no es financiable para como está Argentina claro. hoy. Porque bueno, no lo te que presta veíamos nadie, ahí en los gráficos. Exactamente, porque no te presta nadie, porque no podés emitir más dinero. Ahí está. Porque fíjense, con el nivel de inflación que tenemos. Aquí, claro, ¿a quién le pedimos dinero? O sea, la pregunta es: ¿quién financia lo que no podemos pagar con nuestros recursos genuinos? Esa es la gran pregunta. Si la respuesta es no hay nadie, bueno, hay que empezar a sincerarse y decir: las tarifas tienen que valer el precio que tienen que valer. No puede ser que yo esté pagando 1.500 pesos de la factura de electricidad y 300 de gas. Claro. Los precios son una señal para la economía. O sea, obviamente que la tarifa social tiene que existir para aquellos segmentos de la sociedad que no pueden hacer frente a esos pagos, pero subsidiar en que sí tiene el dinero para pagarlo es algo sumamente ineficiente, genera costos, ¿sí? Genera costos que no estamos en condiciones de afrontar. Hablemos, focalicémonos un poquito ya para ir cerrando en el tema del dólar. Un dólar a 425, a 400, hay una locura, ¿no? Porque, bueno, en algunos lugares había cerrado un poco más alto. Decían también esto de la especulación, un blue, estamos hablando del dólar blue. Sí. A ver, para poner también un poco contexto, porque en este sentido los diarios generan no digo que generan temor, pero digo, sale en un titular de cualquier diario que el dólar blue se disparó a este precio que vos mencionabas. Sí. Pero vamos a hacer la cuenta bien, ¿no? Desde que inició el año hasta acá, el dólar, saquemos lo que fue este mes de abril, ¿no? Porque recién ahora es como que empieza a levantar el dólar blue. En los primeros 3 meses del año, ¿cómo venía el dólar y cómo venían los restos de los precios de la economía? El dólar estaba 7 puntos debajo de la inflación. De la inflación. Entonces, si vos
habías comprado dólares el 1 de enero, te los guardabas, los vendías a fines de marzo, ibas al supermercado, comprabas menos bienes y servicios que al inicio del periodo. Sí. Recién ahora esa ecuación se está balanceando con estos saltos que vivimos en esta semana. Ahora, esto no quiere decir que no sea importante o que le restemos importancia y demás, pero sí hay que tener en cuenta que en un contexto inflacionario los valores nominales no me dicen absolutamente nada de lo que estoy, del bien o del servicio del que estoy hablando. Sí, Tengo que ponerlo en perspectiva. Exacto. Yo entiendo el punto tuyo, pero también es cierto que en un país donde prima la especulación, sabemos que todo el mundo ve dólar a 400, dólar a 420, dólar a 425, por las dudas aumento. Y sabemos que muchos de los elementos de consumo vienen de afuera también. Entonces como que aumenta el dólar y el precio se va por las nubes del producto ese que queremos comprar. Sí, a ver, lo que hoy estamos teniendo es un problema de digamos, complicación para importar muchos insumos, muchas maquinarias y muchos bienes, muchos productos. ¿Por qué? Porque básicamente, producto de la escasez de divisas que tenemos, se han puesto trabas al comercio exterior. No hay dólar. No hay dólares y no hay dólares a determinados precios, porque vos fíjate cuando salió el dólar soja, las distintas ediciones del dólar soja, dólar agro, dólar... ¿Qué pasó ahí? Aparecieron las exportaciones aparecieron y los dólares ingresaron. Entonces no es tanto una cuestión de cantidad, sino de precio en este sentido. Obviamente que no quiere decir esto que haya abundancia de dólares en Argentina, pero a ver, un poco tiene que ver con eso. Hoy lo que se percibe que el dólar oficial está atrasado de cierta manera, ¿no? Porque los precios del resto de la economía, como vuelvo a recalcar, están creciendo a una tasa que es difícil de llevar, es difícil de alcanzar. Y es riesgoso también tratar de llevar, por ejemplo, el tipo de cambio con la inflación en estos meses que viene tan alta la inflación, ¿no? Pero esto es, producto de que en años anteriores por ahí se han atrasado un poco más en términos reales el precio del dólar, y en este momento, bueno, no queda otra que acelerar lo que es la tasa de evaluación y que el dólar oficial suba mes a mes, porcentaje bastante elevado. Yo me río porque, bueno, sube el dólar y suben los precios, baja el dólar y los precios no bajan. No, en una economía con alta inflación, hay precios que bajan, eso te lo aseguro. ¿En el supermercado? En todos lados hay ofertas, hay descuentos, hay liquidación de stocks por vencimiento próximo, hay un montón de esas cuestiones. El tema que es que los precios que bajan son la menor cantidad en términos del total, y bajan en un porcentaje más bajo que lo que sube el resto. Claro. Entonces eso te da que el promedio te da para arriba. Pero a ver, lo que vos decís es también un síntoma, ¿no? Los precios, una vez que subieron, son son rígidos a la baja y no se van a mover para abajo en general. Hay algunos que bajan, pero en general no lo hacen. Bueno, Jerónimo, te agradecemos por tu participación y por este panorama. Ya para ir cerrando, bueno, ¿qué expectativa le das a la gente? ¿Qué es lo que se viene? O al menos, ¿cuál es la tendencia económica para nuestra región en cuanto a todos estos puntos que hablábamos para los próximos meses? Bueno, no, lamentablemente es bastante malo el panorama por una cuestión puntual, que es que estamos atravesando una sequía importante. ¿Sí? Esto ya lo sabemos todos. La cosecha de lo que es trigo, maíz y soja viene muy mal. Es una de las peores de los últimos años, y eso va a arrastrar a la economía. Probablemente este año vamos a caer un 3%, alrededor de un 3%, lo cual es un dato bastante negativo, desalentador. Y bueno, lamentablemente ese es el escenario, y aparte tenemos contexto de elecciones que políticas, eso va a empeorar porque genera más incertidumbre. Va a sumar muchísima incertidumbre. A medida que nos acerquemos va a complicar un poquito el escenario, me parece a mí.
Bueno, Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, con este panorama más que completo. Así que, señoras y señores, si no sabían cómo estábamos parados aquí en la región, bueno, tienen que entrar otra vez si se lo perdieron, a mi canal, y así va a quedar subido todo el programa ahora cuando terminemos, como para analizarlo punto por punto, porque realmente más que interesante todo lo que ha dicho esta noche. Bueno, gracias, Jerónimo. Bueno, gracias a vos por la invitación.